Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ejercicio físico y el buen dormir. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy del efecto maravilloso que tiene el ejercicio físico sobre el buen dormir y sobre otras funciones. Pero para poderte explicar eso, primero tengo que explicarte el fenómeno de la física que se llama piezoelectricidad. Piezoelectricidad. Te explico, fíjate. Te voy a enseñar por aquí, con la ayuda de Jorge, unos cuarzos. En esta pantalla puedes ver cuarzos. Los cuarzos son un tipo de cristal que es una materia comprimida. Los cuarzos son como roca, pero un cuarzo es energía comprimida. Por eso es que el cuarzo es como una piedra, como un cristal muy duro, ¿no? Ahora, si tú tomas un cuarzo, una pieza de cuarzo, que es como un cristal, y lo aprietas, lo apretujas, lo estrujas con un alicate, con algo que lo presione, vas a ver que bota corriente, bota chispas, ¿no? Ese fenómeno se llama piezoelectricidad. De hecho, ese fenómeno se descubrió por allá en el 1811 por un científico tal de nombre Pierre Curie, un francés, ¿no? Básicamente, cualquier cuarzo que tú, déjame enseñarle por aquí con la ayuda de Jorge. Ok, fíjese. Esto es lo que llaman el fenómeno piezoeléctrico. Aquí estamos viendo una imagen animada donde cuando esa pieza de cristal, digamos un cuarzo, se aprieta, porque la palabra piezo viene de piesein, del griego piesein, que quiere decir apretar o quiere decir estrujar. Cuando tú aprietas ese cuarzo, aquí puedes ver que marca un voltaje. Y es que eso está bien lleno de electrones y cuando se aprieta, los electrones brincan hacia afuera y causa corriente. Entonces, ¿qué pasa? Ese fenómeno que llaman piezoelectricidad funciona también en el cuerpo humano. Voy un momentito a la pizarra para explicarte cómo es que el ejercicio te ayuda a dormir bien. Fíjate, hemos visto a través de los años que una de las cosas más importantes para el cuerpo humano es dormir. Cuando una persona no puede dormir, el cuerpo no desintoxica, no repara, amanece con la glucosa por las nubes, aparece de mal humor. O sea, que básicamente dormir es importantísimo, porque es la función del cuerpo de reparar lo interno, de desintoxicar y demás. ¿Qué pasa? Se descubrió ya que los músculos no están solos, los músculos están envueltos en lo que llaman la fascia. Le voy a poner otro color aquí para poder ayudarnos a entenderlo bien. Cada músculo está envuelto en una cobertura que se llama la fascia, ¿okay? Ese músculo dentro, cuando uno lo tensa, produce electrones. Así que cuando uno tensa el músculo, él hace un efecto piezoeléctrico. Y el músculo hace eso porque hay una diferencia entre esta recobertura del músculo que se llama la fascia. O sea, los músculos están todos recubiertos como de una grasita. Eso se llama la fascia. Y el músculo como tal, pues es proteína. Pero ¿qué pasa? Los dos tienen polaridad distinta y cuando uno hace ejercicio y contrae el músculo, se produce corriente. Y cuando se produce corriente, resulta que las células del cuerpo, todas, funcionan con corriente. Las células de su cuerpo, todas las células del cuerpo, en el centro son positivas. Y en la membrana, que es en las paredes de afuera, son negativas. Si usted ha visto esas baterías chatas, aplastaditas, que utilizan para los relojes, ¿verdad? Pues esa batería es como una célula. Las células de nuestro cuerpo, todas, en el centro son positivas y en la membrana alrededor son negativas. Ahora, el voltaje de una célula, ya se sabe cuál es, ya la ciencia la pudo medir, es 20 microvoltios. Por ejemplo, usted toma un voltio, y lo divide entre 1000, y ahora usted tiene un microvoltio, ¿ok? ¿Qué pasa? La corriente en muchos países trabaja en 120 voltios. Algunos países trabajan en 240 voltios. ¿Okay? Esto es corriente, es electricidad. ¿Qué pasa? El cuerpo humano
trabaja en microvoltios, pero trabaja en 20 microvoltios negativos. Porque eso tiene una polaridad, puede ser voltios negativos, voltios positivos. Un cuerpo saludable trabaja las células a negativo 20. Cuando eso se reduce y el cuerpo pierde energía, porque el metabolismo está afectado, baja a 15 microvoltios negativos, ahora usted empieza a tener dolor y cansancio. Cuando se reduce a 10, ya usted está enfermo. 10 microvoltios está enfermo. Cuando eso se sigue perdiendo energía, porque el metabolismo sigue afectado, ahora pasa y se vuelve positivo 10. Ahora ya usted está bien enfermo. Positivo 20 está más enfermo. Positivo 30, usted tiene cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es un cambio de voltaje donde la polaridad de las células se cambia al revés. En vez de ser negativa, se vuelve positiva. ¿Qué pasa? Cuando usted hace ejercicio, se crea mucha energía, pero se crea mucha energía en forma de electrones que recarga las células, y por eso cuando una persona hace ejercicio va a empezar a dormir bien. Muchas personas que no duermen bien, que se levantan por la madrugada y demás, lo que pasa es que el cuerpo está falto de energía. Pero si usted hace ejercicio, hay una diferencia entre la polaridad del músculo que usted mueve y la fascia que cubre ese músculo, que es como un tipo de grasita. Esas dos tienen polaridades distintas, y cuando usted hace ejercicio y suda un poco, se produce mucha corriente, muchos electrones, y esos electrones cargan las baterías de sus células. Así que ya se ha visto que cuando usted hace ejercicio, usted carga la batería. Cuando carga la batería, ¿por qué? Porque tiene un efecto piezoeléctrico entre la musculatura y la fascia, que es lo que cubre los músculos. Así que básicamente usted está creando energía, electrones, cuando usted hace ejercicio, y por eso hace que esta persona pueda estar contento y dormir bien. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.